Nos vamos a Radio Bio Bio con Tomás Mochati para analizar el discurso del 21 de mayo. Tomás, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Carola? ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, yo quisiera decir que este discurso llegó precedido de una serie de antecedentes, de cuestiones que ocurrieron con el gobierno y que dificultaron su labor en los últimos tiempos. La renuncia de Jacqueline Van Rysselberghe después de una gran polémica, la renuncia de Magdalena Mate por el caso Kodama. En la última semana, este anuncio de Rodrigo Ginspeter, el ministro del Interior, que bombas no y después bombas sí, una situación muy curiosa. Y las grandes manifestaciones por el caso de Hidroaicén, una sorpresa para el Palacio de la Moneda, no se entiende por qué. La mayoría de manifestantes que nunca han pisado Aysén, muchos que ni conocen Aysén, no tienen ni idea de qué es lo que es Aysén, pero por razones de principios, de valores, o por lo menos, u otros dicen por una protesta oculta, un malestar oculto, comienzan a manifestarse con una cantidad de gente que para el Palacio de la Moneda ha sido una sorpresa. Tanto es así que el ministro Goldberg tuvo que regresar a los 3 días, una cosa rarísima. Un ministro que va y que viene, pareció pelota de ping-pong entre Santiago y Miami. En este ambiente, cuenta pública del presidente de la República. A ver, yo diría que de lo que hay que muy rescatable acá, las listas auge, las listas de espera y se han reducido notablemente y finalmente van a desaparecer en noviembre. Algo que no lograron los ministros anteriores, hay que reconocerlo, son garantías explícitas y que están garantizadas por ley, pero la ley se está violando todos los días porque no debería haber listas de espera. Por lo tanto, aquí yo creo que un éxito del gobierno, y además se refirió a que se terminaría en 2 años con las listas de espera de las cirugías de las enfermedades no auge. Y esto también es fundamental porque aquí hay una serie de personas olvidadas, aquellas que sufren patologías fuera del auge. También se habló del crecimiento, unas cifras que son altas, la creación de empleo, obviamente, cifras muy altas. Me gustó eso de impedir que las personas que hayan sido sorprendidas por segunda vez manejando en estado de ebriedad se les quita la licencia para siempre. Me parece excelente, una idea que nunca se ha materializado en nuestro país. Son los conductores ebrios los que causan una gran cantidad de accidentes y dramas en familias chilenas. La recuperación del 80% de los vehículos robados, también algunas cifras de delincuencia, la creación de la agencia y la superintendencia de educación, que todos sabemos ya se logró, venía, eso sí, de un acuerdo logrado bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Normas de emisiones de las centrales, de todas maneras, se han dictado normas que no existían para emitir las centrales. En Chile existía la ridiculez de que un auto se le controla las emisiones y no a las centrales termoeléctricas y otras fuentes fijas y móviles. Me gustó eso de que los certificados que tiene el Estado no haya que pedirlo y mostrárselo al mismo Estado. Algo que siempre hemos pensado, pero estos señores no están en línea. ¿Por qué me piden un certificado de nacimiento si otros lo pueden, si ellos mismos lo tienen? Nuevos teatros para muchos países, para muchas ciudades de nuestro país también. Y el hecho de que el Estado se comprometa a pagar a los proveedores en 45 días, porque conozco muchísimos pequeños y medianos empresarios que porque no recibieron alguna vez los pagos del Estado comprometidos, simplemente quebraron. Pero ¿qué es lo que faltó? Y esto a lo mejor en medio de cierto desorden. Se habló poco del mundo del trabajo. El multi-root, se habló poco. Seguridad laboral. Hubo un homenaje a los 33 mineros de la mina San José, pero justamente de seguridad laboral, que se habló tanto después del rescate, hasta ahora en el discurso se habló nada. Sería bueno que hubiese hablado del caso Kodama y del combate a la corrupción. El caso Kodama ha afectado profundamente al gobierno. Renunció una ministra, Magdalena Mate. Una mención al caso Kodama y cómo va a enfrentar el gobierno futuros focos de corrupción habría sido bueno. Yo creo que en materia de reconstrucción debe haber habido un escalofrío que deben haber sufrido las personas que viven en las zonas más afectadas por el terremoto. Porque el presidente dijo que ya se había invertido más del 50% de los fondos destinados a la reconstrucción. Y aquí justamente se habla de inversión y no de resultados. Normalmente el gobierno lo que dice es que hay que ver resultados. Bueno, resulta que si ya se ha invertido más del 50%, yo creo que muchas personas deben haber sentido desilusión al ver todo lo que está ocurriendo en sus zonas terremoteadas y decir que ya está más del 50% del trabajo hecho. Muy dura la declaración del presidente de la República y yo diría desilusionante. Poco para las regiones, nada prácticamente, salvo la elección de los consejeros regionales, pero poco y nada. Poco para el transporte en regiones. Se habla mucho
pero poco se materializa. En materia valórica, bueno, ganaron los sectores conservadores y por lo tanto el acuerdo de vida en común se fue al diablo y ahora se está hablando de un acuerdo de vida no matrimonial. La verdad es que aquí había una derrota de los sectores más liberales del gobierno. Se reafirmaron los parlamentarios más bien de la UDI, la dirigencia de la UDI, que es más conservadora, y por lo tanto aquí también muy al debe, porque esta es una promesa de gobierno. Nada sobre el cambio climático, fíjate. Todos hemos visto lo que ha pasado en la quinta región interior, cómo están cortándose los árboles frutales, porque la sequía que hay en nuestro país es una sequía que viene increciendo año a año. Bueno, nada sobre cómo se va a enfrentar el cambio climático en nuestro país. ¿Para qué decir el apoyo a Hidroicén? Realmente ahí es cuando surgieron las mayores protestas en esta sala del Congreso Pleno. El presidente de la República le dio el apoyo a Hidroicén y habló de crear una carretera eléctrica pública, obvio, porque resulta que hay una legislación que se está tramitando en el Congreso para facilitar a Hidroicén justamente la instalación de este tendido de más de 2.000 kilómetros. Hay que conversar con los propietarios. Bueno, hay una ley que acelera todo esto, que disminuye los derechos de los propietarios en favor de las empresas. Y ahora el presidente habla de un tendido público energético, o sea, una carretera eléctrica pública, justamente para solucionar este tipo de problemas. Posiblemente sea un traje a la medida para Hidroicén. La verdad es que dijo también una verdad, que en los últimos 15 años, bajo los gobiernos de la Concertación, se aprobaron 106 termoeléctricas. Claro, ¿dónde estaban los parlamentarios que discutieron, que interrumpieron, que no estaban? Silencio total cuando se aprobaron esas termoeléctricas. Recordemos, además, algunas termoeléctricas como la de Campiche, la de Esgener, que cambiaron la ley a la medida para que se pudiera instalar. Nada sobre ley del lobby. El lobby, se prometió una ley del lobby en algún momento. Silencio total, y el lobby afecta duramente a la democracia. Penetra empresas, penetra al gobierno y penetra a los medios de comunicación. El lobby hay que pararlo. Yo veo permanentemente cómo opera, cómo se sacan las fotos los lobistas de forma impúdica, aparecen en los diarios, y eso hay que terminarlo. En educación estaban muy molestos los rectores de las universidades tradicionales, porque viene un golpe duro, yo diría bajo el cinturón, un golpe bajo para la educación superior tradicional. Aquí va a haber un subsidio que se va a entregar directamente a los alumnos y ellos van a poder optar a cualquier universidad. Las universidades más exigentes, aquellas que son más duras para el ingreso a los estudiantes, son más rigurosas, han sufrido un duro golpe con el discurso presidencial. En economía, nada de concentración económica, y un dato, nada sobre delitos de cuello y corbata. Habría sido bueno que justamente este gobierno y no otro tratara esos delitos, y finalmente aquellos que cometen ese tipo de violaciones a la ley vayan algún día a la cárcel. Un discurso que estuvo marcado por un clima político absolutamente enrarecido, un clima de violencia verbal que yo no veía hace mucho tiempo en una ocasión, en un 21 de mayo. Y también precedido por grandes manifestaciones en el país, donde el presidente de la República, Sebastián Piñera, se vio enojado en muchísimas ocasiones, y donde posiblemente haya muchas cuestiones que no se tocaron porque ya no están en un programa de gobierno que va a comenzar ya una etapa final, porque vienen elecciones el próximo año y el año siguiente. Gracias, Tomás. Que esté muy bien. Chao.